Hola bikers, bienvenidos al canal. Estoy a punto de entrar en Motivad, servicio oficial Kiwi, Benelli y Beta en mi zona. Aquí es donde os mostraré las diferencias entre la Kiwi V-Cruise 125 y la RKV 125C. Algunos piensan que es la misma moto, pero esto no es así y en un momento lo veremos. Pero antes de continuar, quisiera dar las gracias a Manolo y a Guillermo, que son los propietarios de Motivad, por permitirme grabar y por tenerme al día de todo lo nuevo que les va llegando. Bueno, empezamos ya con las diferencias. Aquí tenemos la RKV, ahí vemos la trasera, golpe de vista, ya se ve que es diferente. Y aquí la V-Cruise, que la vemos con detalle, portamatrículas bastante bajo, con reflectante redondo y los intermitentes también están bastante abajo, guardabarros más envolvente y sobre él un piloto ovalado. Nos vamos quedando con estas diferencias y lo iremos viendo. El asiento es muy cómodo, aunque la parte del pasajero es bastante pequeña. El asiento se abre desde aquí con la llave de contacto, es muy práctico. Y ahora vemos la RKV, que tiene el guardabarros más corto y debajo de él un piloto alargado, los intermitentes más elevados, y el portamatrículas es una extensión de plástico sobre el guardabarros con un reflectante rectangular. El asiento en la parte del pasajero es bastante ancha, pero este asiento no se abre de ahí de cerradura, sino de unos anclajes en la parte trasera, por lo cual este asiento no es compatible con la Cruise y es una lástima porque en la parte del pasajero es más cómodo. Seguimos viendo cosas. Los amortiguadores a golpe de vista ya se ve, son distintos. Ahí acercamos la cámara a la V-Cruise y no solo cambia el color, son totalmente diferentes. No solo estéticamente, sino también en su funcionamiento. ¿Veis? A golpe de vista se nota. Ahí vemos la transmisión por cadena, que también es una diferencia. Aquí el otro amortiguador. Y el basculante es un robusto basculante de acero, similar al de otras motos custom de 125. En cambio, en la Kiwi V-Cruise 125, el basculante es totalmente distinto, no solo de aspecto, sino que además es de aluminio, lo cual le confiere más ligereza. Ahí lo vemos. Ahí tenemos la transmisión por correa. Y seguimos viendo cosas. Ahí vemos en detalle. Y ahora pasamos a las llantas. Las llantas de la RKV son muy guapas, la verdad. Muy originales. Quedan muy bien en la moto. Y el neumático trasero es de 140. Poco visto también, porque normalmente llevan 130. Ahí vemos la trasera. Bueno, nos hemos fijado que la parte trasera de una y otra son totalmente distintas. Las llantas son espectaculares.
en la V-Cruise, son totalmente distintas. Y el neumático trasero es de 150, que es una buena medida para una 125 y que va muy acorde con lo que es la moto. Ahí vemos un poco la parte trasera y creo que ya nos ha quedado claro que toda la parte trasera de la moto es totalmente diferente. Los frenos son iguales lo que es el disco, pero las pinzas cambian. Luego os hablaré con más detalle, pero las pinzas de la V-Cruise son radiales y las de la RKV son las normales de toda la vida. Luego os hablo de eso. El asiento de buen diseño y cómodo, como os he dicho. Los motores son idénticos, motor y escape. Pero una cosa que mucha gente no sabe, y es que las centralitas son distintas. La centralita de la RKV es para ella solo y la de la V-Cruise es para ella solo. Llevan distinto mapa, es decir, tienen distinto comportamiento. Son dos motos distintas con distinto comportamiento. Eso hay que tenerlo en cuenta, son muchas diferencias. El depósito está sobrelevado en relación con el asiento. Esa parte de ahí lo eleva. Ahí se ve claramente. Es una diferencia muy importante. En cambio aquí, depósito y asiento están en una misma línea. Es otro estilo de moto. El manillar está ligeramente elevado. Las torretas son igual de altas, pero lo que es la forma del manillar es distinta. Los retrovisores son distintos, son convencionales, perfectamente cumplen con su uso, son los de toda la vida. Y este manillar le confiere al conductor una posición más erguida. Mucha gente se compra esta moto justamente por eso. Este es un manillar drag bar, un manillar recto, que podría parecer que va así inclinado, pero como el asiento está ligeramente bajo, pues la posición de conducción es bastante cómoda. Aquí vemos el protector este del faro o el embellecedor, que no es una gran diferencia, pero como está ahí, pues hay que nombrarla. Aquí no está. El guardabarros. El guardabarros es distinto ligeramente y los anclajes, fijaos bien. Y el reflectante redondo. Aquí va anclado con un soporte plástico que lleva la horquilla. Es diferente. Que por cierto, las horquillas son diferentes. Son invertidas, pero son diferentes, no es la misma horquilla. Ahí veis la cubierta de plástico con el reflectante de diferente forma. Esta horquilla invertida también, pero distinta. Y ahí os comento ya lo de los frenos. Los frenos, la Cruise lleva pinzas radiales que son más efectivas y de varios pistones que consiguen mejor rendimiento, pues es más directa la fuerza ejercida sobre la maneta y desde la pinza. Que no quiere decir que la RKV no tenga buenos frenos, va sobrada realmente para lo que es la moto, simplemente que en la V-Cruise es superior. ¿Veis? Son dos motos totalmente diferentes, para diferentes gustos y diferentes bolsillos. Gente que quiere transmisión por cadena, que quiere conducir más erguido, que simplemente la moto le gusta más.
Es que mucha gente dice, no, es que son la misma moto, solo cambia depósito, asiento y transmisión. Y ya habéis visto que esto no es así. Son dos motos distintas. Bueno, creo que ha quedado claro. Aquí vemos que hay unas cuantas RKV, que según me comentan Manolo y Guillermo, que son los propietarios de Motivat, se está vendiendo bastante bien. Aquí hay una 302 que se la van a llevar. Y esta de aquí que os he mostrado ahora es la 125, la que tengo a mi izquierda, esta. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y os habéis dado cuenta de que son dos motos totalmente diferentes, con distinto comportamiento incluso. Así que si os ha gustado el vídeo, me dais un me gusta y si os suscribís, por mí encantado. Y así estaréis al día de todo lo nuevo que irá llegando.